Bienvenidos estudiantes de segundo medio. Esta semana, como les prometí, vamos a trabajar en lo que tiene que ver con carta Gantt. Recordemos que viene la parte 4, que consiste en dos actividades principales que tienen que ver con el diseño y la planificación de su proyecto, las cuales vienen a continuación. La primera actividad consiste en que ustedes le coloquen un nombre creativo a su proyecto. Este debe estar en la portada de su PowerPoint. Luego deben crear una carta Gantt con las consideraciones de los procesos que les estoy pidiendo a todos de manera general, y usted debe incluir los elementos ciertos de proceso que usted consideró para su propio proyecto, y eso en conjunto debe estar en su carta Gantt, como vamos a ver el ejemplo a continuación. Vamos a realizar una carta Gantt. La carta Gantt tiene las características, ¿cierto?, de poder indicarnos tanto, como ustedes ven acá, fechas, así como también las actividades que se van a realizar en cada una. Yo acá tengo la carta Gantt que considera la fecha inicial, ¿cierto?, del 13 de julio, del inicio de nuestro proyecto, al día 14 de agosto, ¿cierto?, que nosotros ya deberíamos estar terminando nuestro proyecto. En primer lugar, considero la difusión de la actividad, luego la implementación, la primera implementación que nosotros vamos a hacer, una evaluación intermedia, la implementación modificada y finalmente la evaluación final de nuestro proyecto cuando ya lo hayamos terminado. Eso es hasta ahora. ¿Y cómo hacer esta carta Gantt? Vamos a abrir, ¿cierto?, un archivo Excel y les voy a mostrar cómo se hace desde cero. Entonces acá, ¿cierto?, ya se abrió la página en cero. Esta primera cuadrícula jamás se ocupa porque nosotros vamos a iniciar la numeración desde acá y de acá vamos a colocar las fechas hacia este otro costado. Recordar que lo que vemos en letras son las columnas y lo que vemos en números son las filas. Por lo tanto, la columna, ¿cierto?, es vertical y la fila es horizontal. Voy a iniciar acá en este cuadrícula y voy a colocar lo que es fechas. Y acá voy a colocar números, ¿cierto?, para indicar los pasos que yo tengo que realizar. Por ahora lo voy a dejar hasta ahí. Nosotros tenemos en consideración, ¿cierto?, que vamos a iniciar el 13 de julio la implementación de nuestro proyecto. Luego vamos a colocar, ¿cierto?, 14 y 15. La verdad es que Excel nos permite automáticamente generar algunas cosas y en este caso yo no voy a tener que escribir tanto más, sino que me voy a dedicar a tomar estos tres y cuando se forma este cuadrito que está acá abajo y ustedes pueden poner el mouse, ¿cierto?, o el indicador sobre ese cuadrito, aparece esa flecha o esa cruz, ¿cierto?, en negro. Ustedes basta con que la trasladen, la pinchen, ¿cierto?, y la trasladen hacia el costado y automáticamente, miren, me va a estar generando, ¿cierto?, las fechas a las cuales yo quiero continuar. Entonces en este caso, ¿cierto?, tenemos que llegar al 14 de agosto. Y ya me generó todas las fechas. Como el ancho de columna es muy grande, o sea, estoy ocupando demasiado espacio y quiero que quede algo más resumido, voy a, ¿cierto?, la orientación del texto. En este caso yo le voy a colocar, girar el texto hacia arriba. Ustedes lo pueden colocar hacia abajo, pero yo para mejor lectura, hacia arriba. Y cierto, ya lo tengo volteado el texto, como lo tenía en el ejemplo que les mostré en un inicio. Y ahora para ajustarlo y que me quede comprimido el espacio, ¿cierto?, de cada uno de estos cuadritos, porque no vamos a necesitar, ¿cierto?, escribir grandes cosas por cada columna, yo voy a formato y en formato selecciono, ¿cierto?, autoajustar al ancho de columna. Eso quiere decir que me va a ajustar el texto a lo que es el ancho del texto que está dentro de cada casilla. Recuerden que es columna cuando es vertical y fila cuando es horizontal. Entonces en este caso, ¿cierto?, ancho de columna. Y como ya ven, ¿cierto?, tengo todo el organigrama del mes.
yo les dije que voy a poner número porque se recomienda cuando uno realiza una carta Gantt siempre enumerar, ¿ya? Porque si es una planificación muy larga, ustedes a veces sale más fácil hablar del punto 17 que ponernos a hablar acerca del paso no sé cuánto que requiere tal cosa y que uno puede estar pendiente de una carta de 60 pasos y uno decir chuta dónde están hablando. Entonces sale más fácil, ¿cierto?, hablar de el paso número tanto. Entonces en este caso, al igual que como lo hicimos con la fecha, yo puedo seleccionar ya estos 3 números, ¿cierto? Y me va a generar automáticamente los números hacia abajo. Lo voy a colocar hasta el 20, pero ustedes se van a dar cuenta que no vamos a necesitar tanto, ¿ya? Y una vez hecho esto, ¿cierto?, ya solamente basta con que yo empiece a colocar las cosas que necesito planificar en orden. Lo primero que yo les pedí, ¿cierto?, es la difusión de la actividad. Por lo tanto, es lo primero que tiene que estar, ¿cierto?, dentro de esta planificación. Ustedes acá le pueden dar un poco más de ancho a esta columna, la columna B, en este caso, ¿cierto?, donde ustedes tienen su planificación. Luego de eso, ustedes pueden, por ejemplo, hablar acerca de la implementación, la primera implementación. Si en el caso, por ejemplo, yo les decía si voy a hacer los maceteros con botellas plásticas, yo puedo poner paso 1, reunir materiales. Paso 2, puedo perfectamente cortar piezas. Paso 3, puedo pegar mis piezas, ¿cierto?, para poder armar mis maceteros. Y finalmente puedo decorar y rellenar, ¿cierto?, con mis plantas y lo que yo quiera hacer. Entonces tengo 4 pasos de mi primera implementación. 4 pasos sencillos, ¿cierto? Y luego de eso voy a hacer mi evaluación intermedia. Luego de eso viene la implementación modificada, pero es importante considerar que nosotros no sabemos cómo lo vamos a hacer o cuáles son los pasos de la implementación modificada, porque nosotros en esta evaluación intermedia vamos a tomar las decisiones correspondientes. Pero de todos modos ustedes acá, ¿cierto?, pueden considerar al menos, ¿cierto?, 4 pasos o 5, ¿cierto?, según lo que ustedes van a hacer. Entonces y modificada, ¿cierto? Y yo le puedo poner número 2. Luego acá le puedo seleccionar estas dos y decir ya voy a hacer 4 implementaciones modificadas, ya, para cumplir con estos 4, ¿cierto?, pasos que yo tenía antes, que quizás después los voy a hacer de manera distinta, lo voy a hacer en otros días, ¿cierto? Y luego voy a tener mi evaluación final. Y con eso, ¿cierto?, yo ya tengo todos los pasos que necesito hacer para lo que sería mi planificación. Por lo tanto, estos números ya perfectamente yo los puedo borrar. Ahora, para aquellos que, por ejemplo, vayan a realizar, y aquí voy a dejar el número 12, por ejemplo, aquellos que, no, mejor no, para aquellos que van a hacer, no sé, dentro de la implementación, solamente desenchufar electrodomésticos, porque puede ser una opción, ¿cierto? Ustedes pueden considerar de tal fecha a tal fecha, y solo es un paso, y no necesitan, ¿cierto?, 4 pasos o 3 pasos, sino que basta con uno, ¿cierto? Y con eso ustedes ya lo pueden planificar. Pero en este caso, ¿cierto?, lo vamos a dejar en cuanto a la construcción de algo. Para tener más un orden mayormente visual, voy a darle color a mi tabla. Entonces yo acá voy a este barril, donde está el texto, y yo le voy a colocar un naranja más pastel, a lo que tiene que ver con las fechas, y a lo que tiene que ver con la planificación le voy a dar un color más verde. Voy a seleccionar toda mi cuadrícula desde inicio a fin y le voy a colocar los bordes, cosa de no perderme, ¿cierto?, entre una línea y otra. Es mayormente de comodidad visual. Entonces, ¿qué hago? Ya tengo listo los pasos que quiero hacer versus las fechas. Y ahora simplemente es organizarnos. Entonces yo les recomiendo que utilicen simplemente
X, ¿cierto? Para demarcar los días. Entonces yo puedo decir que la difusión la voy a hacer el día 13 y 14. El primer día solamente, ¿cierto? Hablo con mi familia y el día 14 publico los carteles o, ¿cierto? Lo que voy a realizar en la casa. Día 15, por ejemplo, puedo seleccionar muchas fechas, ¿cierto? De reunir materiales. Pero ojo, ahí vi algunos estudiantes que me preguntaron, profesora, ¿se puede considerar, por ejemplo, fines de semana en donde no se considera trabajo? Sí, lo pueden hacer. Pero es importante, yo les recomiendo de que antes de esta distribución, o sea, de la distribución, ¿cierto? Que van a hacer aquí, de cada uno de estos pasos, primero hagan la distribución de lo que tiene que ver con la difusión, la evaluación intermedia y la evaluación final. Entonces mi difusión, por ejemplo, la voy a colocar en naranja para saber qué es la difusión. Le puedo cambiar incluso el color también en la parte de planificación, ¿cierto? Saber qué es la difusión. Mi evaluación intermedia, por ejemplo, la puedo poner en amarillo. Y yo puedo decir ya, más o menos lo voy a dejar para el día 28, estando en la mitad, ¿cierto? Aproximada. Voy a decir ya, acá voy a hacer mi evaluación intermedia y también me voy a dedicar 2 días para poder hacer la evaluación intermedia. Y lo coloco con el mismo color, de modo de saber, ¿cierto? Que esto corresponde a esto. Y así también tengo un organigrama visual. Y fíjense, ya entre esto y esto yo tendría que, ¿cierto?, tener la distribución de mis X, ¿cierto?, de mi espacio de trabajo para mi primera implementación. Y mi evaluación final la voy a dejar en rojo porque, ¿cierto?, es cuando terminemos. Y yo puedo decir que la evaluación final también la voy a hacer en 2 días. Por lo tanto, la marco en 2 días. Y ya estamos. Entonces, también sé que la implementación modificada la tengo que hacer en este rango de espacio. Entonces, fíjense acá. Yo puedo decir que para reunir materiales, ¿cierto? Acá yo tengo ya 13 cuadrículas. Entonces, yo puedo decir que voy a reunir mis materiales en 3 días. Puedo cortar mis piezas en 4 días. Otros 4 días o 3 días para trabajar, ¿cierto? Y finalmente para la decoración puedo tener otros 3 días. Entonces quizás al cortar las piezas me va a demorar más. Y en esto, ¿cierto? Para también tener un organigrama visual, yo lo puedo poner, por ejemplo, en un azul. Entonces todos los días, ¿cierto?, de trabajo, de implementación, yo los puedo colocar en azul. Y esa sería mi primera implementación, mi primera fecha de trabajo. Luego, para la implementación modificada, yo tengo que trabajar entre este rango y este rango de fechas. Por lo tanto, yo puedo considerar, por ejemplo, 3 días para uno, 3 días para otro, 3 días para otro, y que, por ejemplo, acá, 4, 5, 6. Quizás es mucho, por lo tanto yo misma puedo considerar, ya voy a dejar 4 acá, borro el anterior. Se pueden solapar también, ustedes pueden, por ejemplo, decir que van a modificar aquí, pero también van a hacer este otro paso en un mismo día. También es posible hacerlo, y de hecho lo vamos a dejar así para que ustedes tengan el referente. Y también, ¿cierto?, puedo colocarlo en el mismo color para dar la idea, ¿cierto?, de que eso es proceso. Y si ustedes se fijan, chicos, ya tenemos lista entonces nuestra carta Gantt. Ahora, ¿qué hacer? Porque yo les decía, claro, la tenemos lista, pero ¿cómo hacer el traspaso de Excel a lo que es un PowerPoint? Entonces vamos a buscar, ¿cierto?, un PowerPoint. Vamos a abrir, ¿cierto?, la aplicación PowerPoint. Presentación en blanco, ¿cierto? Y vamos a hacer la idea de que nosotros ya hicimos, ¿cierto?, nuestro PowerPoint. Ustedes tienen todos los avances anteriores y esta es una nueva diapositiva solamente. Esta es nuestra carta Gantt. La seleccionamos completa. Colocamos botón derecho, copiar. Vamos a PowerPoint, botón derecho. Y colocan pegar, pero manteniendo el formato de origen.
y listo. Ya tenemos nuestra carta Gantt, ¿cierto? Pegada en nuestro PowerPoint. Y eso también aplica cuando están haciendo, ¿cierto?, los formularios o los Excel y PowerPoint, ¿cierto?, de manera online para aquellos que están no tienen la aplicación de Microsoft instalada, sino que trabajan desde Drive con su cuenta de el colegio. Así que eso es todo. Para aquellos estudiantes que me han dicho, profesora, yo no puedo trabajar ni con Excel ni con PowerPoint porque no los tengo en mi computador o utilizo Mac u otro cierto programa. Ustedes acá están viendo que la profe tiene abierto Google Chrome, está abierto su correo electrónico, ¿cierto? Están viendo toda la transbambalina de ella. Y acá ustedes, ¿cierto? Tenemos lo que es la cuenta de nuestro colegio, ¿cierto? El correo institucional. Y acá tenemos estos 9 puntitos que son las aplicaciones de Google. Si nosotros le damos clic, acá, ¿cierto? Tenemos nuestra cuenta, tenemos Classroom, Gmail, el Drive, donde ustedes, ¿cierto?, pueden guardar cosas en la nube. Y además tienen documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Los documentos es lo mismo que hacer un archivo Word, las hojas de cálculo un archivo Excel y las presentaciones un PowerPoint. Entonces fíjense, voy a abrir una hoja de cálculo. Ustedes acá tienen formatos preestablecidos o bien crear una presentación en blanco, una hoja de cálculo en blanco. Y aquí automáticamente a ustedes, ¿cierto?, se les abre un documento Excel online. Por lo tanto, aquellos, ¿cierto?, que me dicen, profe, no lo tengo instalado en el computador, lo pueden hacer perfectamente online. Y asimismo con las presentaciones, ¿cierto?, para aquellos que todavía no pasan al formato PowerPoint. Acá ustedes, ¿cierto?, tienen la galería de plantillas y pueden crear una presentación en blanco, ¿cierto?, donde ustedes pueden ir haciendo su PowerPoint acá y después de que hagan su Excel desde este lugar, ¿cierto?, lo traspasan, lo copian y lo pegan en el PowerPoint. Y así, ¿cierto?, queda lista su presentación sin la necesidad de tener instalado, ¿cierto?, el programa PowerPoint y el programa Excel en sus computadoras para que ustedes puedan hacer su carta Gantt. Espero que les haya servido de ayuda este tutorial. Cualquier cosa, recuerden que me pueden escribir a mi correo barbara.vera@colegiosandamien.cl. Nos vemos en clases, que estén bien.